La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy en la mesa de trabajo vamos a acompañarlos Alejandro Velandia, analista de mercados, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Andrés Rocha. Bienvenidos. Panorama Internacional. En el campo internacional, pues esta semana, sin duda alguna, estas noticias que nos están llegando de los Estados Unidos, particularmente esta semana, toma bastante vuelo. Las autoridades federales en Estados Unidos están investigando artefactos explosivos que han llegado a la casa del expresidente Barack Obama y de la excandidata a la presidencia Hillary Clinton, que realmente pues generan toda una situación compleja en los Estados Unidos, porque no es común en este país que a los expresidentes, a los expresidentes de los Estados Unidos, al vicepresidente también de Barack Obama, también le llegó un paquete explosivo a un actor de televisión. Entonces, esto ha generado lo que muchos analistas plantean, esa percepción de inseguridad. Ya realmente hay prendidas las alarmas. Se acercan unas elecciones en Estados Unidos el próximo 6 de noviembre para la elección de nuevos congresistas, y esto está agitando el panorama electoral muy fuerte, y sin lugar a dudas, estudios a nivel mundial demuestran cómo la inseguridad tiene un efecto muy fuerte en la economía de un país. En primera instancia, por ejemplo, el turismo empieza a hacer cambios de rutas, de destino, y no empiezan a priorizar países donde hay, por ejemplo, bombas, paquetes explosivos, alarmas. Esto genera este primer impacto en el turismo internacional. Un segundo impacto tiene que ver también con proyectos de inversión que empiezan a definir pues las etapas de desarrollo de estos proyectos de inversión, y los empresarios empiezan a trasladar las fechas de iniciación, a posponer los eventos que tienen programados en estas ciudades o en estos países donde se encuentra con una percepción de inseguridad. Obviamente que los Estados Unidos siempre ve a América Latina y a Colombia como un país que tiene unos riesgos de inseguridad por el problema del narcotráfico, por el problema de las drogas, pero se está revirtiendo este proceso. O sea, ya en los Estados Unidos pues realmente hay pues conmoción, hay alarma. ¿Qué está pasando en el problema de la seguridad? ¿Por qué se están dando estos eventos? ¿Y cuáles son, dijéramos, las causas? Eso sí, naturalmente las autoridades tendrán que investigar en los Estados Unidos, y para eso están el FBI y todos los organismos de seguridad que tienen que investigar esos eventos. Pero como es importante en el caso del panorama económico, ¿cómo está influyendo esto, a pesar de todo, en las bolsas de valores del mundo? Profesor Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Oscar Lozano y nuestro ingeniero de sonido Andrés Rocha. Estamos mirando los movimientos de esta semana, la semana anterior, que ha tenido una fuerte corrección, empezando con la bolsa de Estados Unidos, en el tema del principal indicador, que es el Standard & Poor's 500 para unos y para otros el Dow Jones 30. Recordemos que el Standard & Poor's 500 agrupa a las 500 más representativas del mercado en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Hoy lo vemos cerrando con una puntuación de los 2.721,78, cerrando positivo el 2.48%. Qué buena noticia para el mercado y para los inversionistas que ya tenían miedo si estaban pensando que esto ya iba a ser una caída fuerte del mercado por las caídas que veníamos teniendo desde la semana anterior. El Dow Jones 30, recordemos, agrupa las 30 industriales más importantes en la bolsa de Nueva York. Lo vemos cerrando hoy en los 25.090 puntos y con un porcentaje positivo en 2.08%. En casos también en bolsas internacionales, como el indicador Nikkei en la bolsa de Japón, lo vemos cerrando en los 21.268 puntos, cayendo fuerte el 3.72%. En el caso de Europa, a su índice más representativo, en la bolsa de Alemania, en su indicador principal, el DAX, lo vemos cerrando en los 11.307 puntos, subiendo el 1.3%. Recordando el tema de panorama internacional, en lo que se miraba la política, recordemos que está muy anclada a lo económico. Hoy en día los países que
están en un sistema capitalista. Recordemos que gran parte de los financiadores de la política son los protagonistas del mercado. ¿Quiénes son los protagonistas del mercado? Los dueños de las grandes empresas, los dueños de las grandes empresas financieras o bancas, instituciones financieras, también los grandes tenedores de deuda de un país son los grandes protagonistas del mercado. Ellos tienen que definir las reglas del país para proteger obviamente sus intereses. De no ser así, pues obviamente todo el tema de inversiones, todo el tema de proyecciones se puede ir al traste. Recordemos que la política va muy anclada siempre a lo económico. En el tema que está mirándose analistas internacionales de izquierda, de derecha y de centro, unos opinan que lo que puede estar sucediendo con Barack Obama y Hillary Clinton es un tema de generar una cortina de humo. ¿Para qué? Pues obviamente para llamar la atención del público, y llamando la atención del público, obviamente como se viene en el tema de las elecciones de senadores en los Estados Unidos, pues ¿qué se puede hacer? Pues obviamente mirar el Partido Demócrata como un lastimado del sistema para que la gente salga a votar por ellos. Entonces, cuando vemos noticias, siempre no vayámonos al hecho tal de la noticia, sino a la raíz que provocaría esa noticia y que generaría. La verdad, como se indicaba, nunca había pasado esto con un político, pero obviamente hay que mirar como el fortalecimiento del Partido Republicano, manejando el Ejecutivo, que es la presidencia, y también el Senado y la Cámara, también por parte de los republicanos, pues prácticamente los demócratas les va a tocar ser expectantes, a no ser de que cambie estas elecciones en noviembre. Cabe recordar que en lo económico se vienen teniendo muy buenos manejos en el tema de política económica en Estados Unidos, a excepción de las políticas que está tomando el presidente de la Reserva Federal, Powell, porque está subiendo tasas. Recordemos que la tasa de intervención en la Reserva Federal en los Estados Unidos está en el 2.25%. Fue la última subida de tasas en cabeza de Powell, que es el que preside esta Reserva Federal. La próxima reunión para fijar una nueva tasa es el 8 de noviembre de este año. En el caso del Banco Central Europeo, están mirando si toman la decisión de cerrar la política de emisión de dinero para la zona euro, y también están mirando el tema del desarrollo de la política fiscal de Italia, que es un ingrediente muy vital, es una parte muy importante de la zona euro. Vemos esta tasa en el 0%, Banco Central Europeo. Banco de Inglaterra lo vemos en el 0.75%, Banco de Suiza, recordemos que Suiza, gran parte de su industria es financiera y gran parte de los refugios que tienen de capital como paraíso fiscal es en Suiza. En este momento está en el menos 0.75%. Banco Central de Canadá, 1.75% su tasa. Banco Central de Japón, menos el 0.10%. Banco Central de Rusia, 7.50% su tasa de intervención. Banco Central de la India, 6.50%. Banco Central de la India, 4.35%. Y el Bovespa de Sao Paulo cerrando en el 6.50% en su tasa de intervención central. ¿Y la tasa de la India hay dos tasas, 4.5 y 6.5? ¿O estoy...? No, 6.50. Y la próxima reunión para fijar nueva tasa es diciembre 5 del 2018. Esto para importadores, exportadores. Recordemos que India está muy fuerte hoy en día, por ejemplo, en el tema de outsourcing de servicios, como por ejemplo estas compañías que se volvieron de moda, que son unas de tecnología y otras que son los call centers, que están funcionando a nivel global en la India. Y cabe resaltar que también India se quiere quedar con gran parte de la producción que está soltando la China. Sí, vale la pena también resaltar que dos elementos importantes de la política económica en los Estados Unidos. De un lado son las medidas que está tomando el Ejecutivo, o sea, las medidas de subir aranceles, y entonces se ha generado todo un debate que es respetable entre las dos áreas del poder, o sea, el poder que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está conformada su junta directiva por los banqueros norteamericanos, y el poder que tiene el Ejecutivo, que está, en este caso, es el presidente Donald Trump, pero el presidente que esté de turno toma las medidas. En este caso, el presidente Trump tomó unas medidas específicas, o sea, es una etapa proteccionista, y ese proteccionismo se consolida con subir aranceles. Justamente Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha venido criticando de manera fuerte a
acciones, las medidas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos al subir estos aranceles. Él manifiesta que con esta guerra comercial se está incrementando el precio de las importaciones de los artículos importantes de Estados Unidos y a su turno también se están encareciendo las exportaciones, que esta guerra comercial pues va a llevar a una contracción de la economía norteamericana. Ese es un planteamiento que hace, pero a su turno el presidente Trump, para que le dejamos claro a los oyentes las dos posiciones, siempre aquí en los medios el periodismo lo que hace es entregar las dos opiniones para que nuestros oyentes tomen sus propias conclusiones. Entonces, la otra posición es justamente la del presidente Trump, que dice no suba la Reserva Federal las tasas de interés, porque ustedes al subir la tasa de interés, señores de la Reserva Federal, están encareciendo el precio, el costo del dinero para las empresas, para las familias y para el mismo Estado que tiene endeudamiento. Entonces, esos dos factores unidos a las medidas que está tomando el presidente, de un lado, subir aranceles y de otro lado, bajar impuestos a los grandes grupos financieros y a las grandes corporaciones que ya en el pasado, dentro de su plan estratégico de sus presupuestos anuales, tenían esos pagos de impuestos, pero si lo van a disminuir, pues estas empresas no van a ser directamente proporcional en un modelo matemático exacto que van a trasladar esos menores impuestos que le pagaban al Estado o que le van a pagar al Estado, automáticamente no se van en nuevas inversiones de nuevas empresas, porque no hay un mercado ni un proceso de innovación automático para generar nuevas empresas. Estos dos factores, la posición de la Reserva Federal y las acciones del presidente Donald Trump, han prendido las alarmas en todo el conjunto de los analistas económicos en Estados Unidos, porque están manifestando que con estos dos, las medidas de la Reserva Federal, subir las tasas de interés y las acciones del gobierno de subir los aranceles y disminuir los impuestos, naturalmente va a disminuir los ingresos del Estado norteamericano y pues esto va generando las condiciones básicas para iniciar un ciclo de descenso. O sea, es una economía que va, como pudiéramos hablar cuando uno va en operación crucero, ya en un vuelo hacia cualquier destino y van en lo más alto y van en una posición estable la economía, o sea, está en equilibrio, con una tasa de desempleo muy bajita que tiene Estados Unidos. Esas condiciones de crucero empiezan a descender porque las condiciones, las medidas que está tomando la Reserva Federal y la administración del presidente Trump son medidas que conllevan naturalmente a una desaceleración económica. Eso hubiéramos analizado de distintos puntos, Paul Krugman, Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, distintos economistas norteamericanos que lo analizan académicamente, o sea, los puntos positivos y negativos de la Reserva Federal y de las medidas del gobierno. Este es el análisis que en Panorama Económico le entregamos a nuestra audiencia para que ustedes nos puedan seguir y nos puedan enviar sus comentarios a 317-404-3941 nuestro WhatsApp, o también nos pueden seguir en Facebook Live y en la página de La Voz del Derecho, www.lavozdelderecho.com, para poder intercambiar opiniones. Vamos a unos mensajes y en algunos minutos vamos a unos mensajes, pero vamos con un comentario acá del profesor Alejandro Velandi. Sí, es importante también destacar que las políticas que está tomando Trump son para apuntalar el mercado en los Estados Unidos. El tema de las restricciones arancelarias o el tema de la imposición, de las imposiciones arancelarias es para proteger la industria de Estados Unidos. En ningún momento es para frenar la industria. O sea, esto se hace es en base a proteger la producción interna de Estados Unidos y detener un poco las importaciones, no por frenar el comercio, sino por fortalecer el aparato productivo interno. Ejemplos específicos. En Estados Unidos, recordemos que Detroit era una ciudad muy importante, de las más pujantes de Estados Unidos, con más fuerza, y llegó a ser de las más pobres de Estados Unidos. Esto gracias a que eran protagonistas en el sector automotriz. Recordemos que marcas como Ford, como Chevrolet o General Motors, en su cabeza de casa matriz, y también la Chrysler, llegaron a ser de las más pujantes en Estados Unidos y tenían los mayores ingresos a nivel planeta. Hoy en día no están dentro de las más importantes. Hoy en día Ford está dentro de las 20 más importantes, General Motors, pero Chrysler ya pasó a ser del grupo Fiat. Entonces recordemos que lo que está haciendo Trump son medidas positivas para proteger primero el mercado interno de los Estados Unidos a nivel de producción, porque Estados Unidos se venía desbaratando a nivel de producción y transformación en materias primas, como el sector automotriz, por ejemplo, donde muchas fábricas empezaron a ir a Canadá, a México o a China. Entonces lo importante es aquí mirar si lo que está haciendo está determinando el bienestar de la economía de Estados Unidos o está generando malestar. Ese es un punto. Otro punto positivo de Donald Trump:
cuando recién elegido, prometió y ya nos cumplió con un tema que es ¿cuál? Bajar los impuestos de las empresas del 40 y 35% al 20 y al 15%. Ya lo hizo, ya se ejecutó. Gracias a esto, las compañías en Estados Unidos vienen teniendo mayores ingresos. Al tener mayores ingresos, tiene mayor renta. Al tener mayor renta, pueden generar más empleo, expandirse también y fortalecer su aparato productivo que se había debilitado. Uno, por la competencia exterior, por ejemplo, como de China. Recordemos que China manipula mucho su moneda. Supuestamente es un gran protagonista del comercio mundial, es el primero hoy en día, pero no sigue muy bien las políticas de la OMC. Entonces toca mirar si las políticas que está tomando Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, sí van en contra del crecimiento de Estados Unidos, porque inmediatamente al disparar el costo del dinero, dispara la inflación por todos los costos agregados que se generan. Pero miremos que las medidas, uno, del tema de subir los impuestos a las importaciones y el tema también de bajar el impuesto de la renta, son medidas contracíclicas para seguir apuntalando la economía de los Estados Unidos. Vamos en los próximos programas, a seguir evaluando cómo evoluciona la economía norteamericana y en la medida que se presenten los resultados, los hechos económicos generarán pues el análisis que se debe hacer de cada caso y de cada una de estas medidas. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en Internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Nacional. Se inician este jueves 25 de octubre, se inicia la negociación del salario mínimo en Colombia para el año 2019 y hay la expectativa de cómo va a quedar este salario mínimo. Pues vienen las propuestas de los trabajadores. Lo significativo, y lo reconocen los presidentes de las centrales obreras, es que a esta primera reunión de negociación asistió el presidente Duque. Nunca en la historia del país participaba el presidente de la República, siempre delegaba el ministro de Trabajo, ministro o ministra. En este caso es la ministra de Trabajo quien preside esta comisión de concertación, pero hoy estuvo el presidente Duque en vivo y en directo, que le da importancia a esta comisión, la anima a que busquen una concertación, porque tiene varias alternativas esta comisión de concertación. Avanzar en la negociación, o sea, la propuesta que lleva a la mesa los trabajadores de cuánto es el incremento, que por lo general llegan con una tarifa, un porcentaje bastante alto, del 13, del 12%, la propuesta que llevan los empresarios, y el gobierno hace una especie de árbitro, o sea, es
busca que estos sectores puedan conciliar, puedan acercarse a las posiciones para que se logre concertar el incremento del salario mínimo para el año 2019. Desde el punto de vista técnico, ¿qué elementos se tienen o se dan para este análisis del incremento del salario mínimo? De un lado, la inflación causada, o sea, cuál fue la inflación del año que está cerrando. Y del otro, el informe que entrega o el DANE y el del Banco de la República, varias entidades, Planeación Nacional, que entregan la inflación esperada, o sea, qué se espera para el año 2019, cuál es el comportamiento del índice general de los precios, o sea, cuánto va a subir, cuál es el incremento que van a tener los precios de todos los artículos, y si la inflación esperada está, por decir algo, en el 5 o el 6%, estos dos elementos, la inflación causada del año anterior, que está en ese rango del 3.5, y que está en el rango que el Banco de la República ha venido estudiando y proyectando, y además comprometiéndose el Banco de la República a tener una inflación en ese rango meta de 3 al 4%. Esa fórmula, y se le adiciona también el índice de productividad. ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente es valorar si el sector económico del cual, y en general el conjunto de la economía, está generando un indicador positivo. O sea, tenemos un índice positivo de productividad. O sea, si subimos en 1 punto, 2 puntos la productividad, lo que significa es cómo está comportándose el mejoramiento, la calificación del trabajo. O sea, la gente produce más bienes y servicios por la calificación, por mejores estándares de educación y sencillamente por la calificación que las mismas empresas le entregan a sus trabajadores para reentrenarse, para capacitarse y para mejorar esa productividad. Entonces, esos tres elementos, inflación causada, o sea, la inflación que va de este año 2018, más la inflación esperada del año 2019, con el índice de productividad, pues da el horizonte de cuál puede ser el incremento del salario mínimo. O sea, puede dar un índice, pues si la inflación estuvo en el 3, 4%, pues el salario mínimo debe estar, si se incrementa 1 punto de productividad, en el 5%. Pero obviamente la aspiración de los trabajadores es que suba mucho más allá de la inflación para recuperar el poder adquisitivo. Para los sindicatos y las centrales obreras, este índice es muy pequeño, muy bajo, porque debe plantearse la posibilidad de que suba por encima de la inflación el incremento del salario para recuperar la capacidad de compra que en años anteriores ha perdido el ingreso de los trabajadores. Ese es básicamente el parámetro. Profesor Alejandro, ¿cómo ve este panorama económico? Porque es importante este incremento de salario, porque esto genera todas las expectativas para el año 2019. Sí, claro, y es muy importante mirar que también en un país parece positivo si a los trabajadores, si el país crece en productividad, también se les aumente puntos de productividad. O sea que eso que hablamos hace unos programas anteriores es que el tema de la desigualdad, que recordemos Colombia ocupa el 4º puesto en el país más desigual en la distribución de la riqueza, entonces se vea precisamente eso en el salario mínimo, que si el país está creciendo en su Producto Interno Bruto, que eso también se vea reflejado en los salarios y en la calidad de desarrollo humano, que son todos los componentes que dan a este índice. Miramos que 2.8% crecería según previsora la economía colombiana en el 2018, eso para el Producto Interno Bruto. 2.7% aumentó el transporte aéreo de pasajeros en los primeros 9 meses del 2018. Entonces estamos viendo que el sector de la industria aérea también está creciendo. Miramos que 4.25% mantendría, según encuesta del Banco de la República, las tasas de interés en octubre. Posiblemente se está diciendo también que para 2019 de pronto se puede tener previsto 2 subidas de tasas para llegar al 4.75 o al 5%. Esto por la subida tan fuerte del dólar, ¿no? También miramos que esto es un componente que nos dispara la inflación, y que nos disparó la inflación cuando se nos cayeron los precios del crudo y se nos subió el dólar. Miramos las acciones más transadas del mercado hoy, este jueves, cerrando en la Bolsa de Valores de Colombia. Miramos primero la del Grupo Sura, cerrando en los 32.200 pesos, cayendo 0.80% y perdiendo 260 pesos en el mercado. Ecopetrol, la compañía exportadora en Colombia, la vemos en los 3.715 pesos, cerrando positivo el 0.81%, ganando 30 pesos este jueves en el mercado. La preferencial de Bancolombia, cerrando en los 29.320 pesos, cayendo el 2.33%.
y perdiendo 700 pesos en el mercado. La Corficol, recordemos, cerrando en los 21.300 pesos, subiendo levemente el 0.09% y ganando 20 pesos en el mercado. También indicadores importantes que estábamos hablando esta semana que están moviendo mucho el mercado, tema de monedas. Miramos el dólar que está cerrando en los 3.150 pesos, ha subido fuertemente, rompió la barrera de los 3.100 y sigue en ascenso. Los que preguntan en el mercado que qué pasará con esto, hay que recordar una cosa: cuando hay subidas repentinas y muy fuertes en el mercado, casi siempre tienden a tener un rebote. No quiere decir esto que tenga la tendencia otra vez descendente inmediata, pero sí puede tener, los que están mirando comprar dólares, pueden tener un mejor precio en esta semana si lo siguen con detenimiento. En el caso del euro, lo vemos cerrando también al alza en los 3.602 pesos, subiendo el 0.03%. Sí, este análisis que estamos haciendo hoy aquí en Panorama Económico del tema del incremento del salario mínimo es interesante. La idea de esta comisión de concertación es que se logre este acuerdo de trabajadores, empresarios y con la participación del gobierno. En el caso que no se logre, pues en los años anteriores, en muchas ocasiones, el gobierno lo que hace es expedir un decreto de incremento del salario mínimo. Obviamente tiene en cuenta las posiciones de las partes, que pidieron los trabajadores, que ofrecieron los empresarios, en fin, y se logra finalmente sacar este decreto, porque no puede quedarse la economía colombiana y el sistema laboral en el año entrante sin incremento del salario mínimo. Este año hay muy buena voluntad de las partes, tanto el presidente, con la presencia del presidente hoy, en la reunión de concertación, en esta comisión de concertación, pues es un mensaje muy importante. Además, la ministra Alicia Arango ha venido manifestando que se espera que hasta en diciembre 15 se cierren las negociaciones y que sea positivo y que se le pueda entregar al país el acuerdo general de los trabajadores y los empresarios de un incremento del salario. Y repetimos, desde luego, el ideal es que se recupere ese poder adquisitivo, pero también es cierto que no se puede extrapolar, o sea, no se puede pasar de un límite el incremento del salario mínimo, porque eso también le afecta a las pequeñas y medianas empresas, que no tienen una participación muy grande en el mercado, que no tienen unas ventas muy gigantes, que no son empresas exportadoras, solamente producen para el mercado nacional, que sus ventas no son grandes, son empresas por eso pequeñas o medianas, y estas empresas son afectadas también. Si el salario mínimo es muy alto, pues empieza, tiene un riesgo la economía en su conjunto de suprimir puestos de trabajo, porque las empresas dicen no podemos sostener los costos laborales si el salario está por encima del promedio, o sea, de esa productividad que hablamos algunos minutos, para que la economía de manera integral funcione. Desde el punto de vista ideal, muchos analistas han venido manifestando que la canasta familiar básica se puede adquirir de manera cómoda con 2 salarios mínimos, o sea, estaríamos hablando cerca de 1,5 millones, que sería el promedio de un salario básico para tener el acceso a la canasta familiar básica. Pero desde luego que las condiciones económicas en su conjunto no permiten que se suba el salario pues de manera extraordinaria, con los incrementos que afecten en conjunto a la economía. Es importante que aquí en Colombia, y a diferencia de otros países, funciona atípico. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo en cuál debe ser fijado el salario mínimo. ¿Qué pasa en otros países desarrollados? No se tiene una tarifa de salario mínimo. ¿Por qué? Porque la oferta es tan buena, las leyes son tan distributivas en el beneficio del pago de los tributos, de las leyes para el desarrollo humano, que no hay una tasa de porcentaje en la subida de salarios mínimos. Por ejemplo, casos como Suiza, como Singapur, creo que en Irlanda también está sucediendo esto. Entonces hay que mirar también una cosa, de lo que hablábamos en Panorama Internacional de Donald Trump, esto es lo que deben hacer todos los presidentes en los países. Claro que recordemos que en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿qué sucedió? En el gobierno de Juan Manuel Santos nosotros tratamos de proteger el sector de calzado con la imposición de aranceles de lo que venía de Panamá, porque venía como puente de China. Entonces, y también nos pasó con el acero. Entonces, no tomemos tanto las cosas de crítica por crítica, sino analicemos por qué. Obviamente lo más recomendable no es subir tanto aranceles para subir todas las importaciones, no, pero sí proteger los sectores vitales, porque los sectores vitales son los que generan el desarrollo para el país, el desarrollo también para el gobierno, porque el gobierno sin fondos, ¿qué va a hacer? Es imposible también. Y hay otra cosa, que recordémosle a los oyentes, cerrando con el caso de ejemplo de los Estados Unidos hacia Colombia, es que
China empezó ya a tener un Banco Mundial de la Infraestructura, que va a ser un paralelo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si le quitan tanto el poder al dólar, que era lo único que le venía dando vida a Estados Unidos, y Estados Unidos no genera las políticas de productividad, pues se van a la quiebra, porque no hay calificadora ya que valga y que lo salga valer a nivel de mercado. Por tema de productividad, una economía de mercado, hoy en día un país se defiende, es por productividad, y una muda que debemos tomar en Colombia, que debe ser muy atento a esto, es que debemos recibir los impuestos para generar activos productivos. ¿Qué es generar activos productivos? Comprar empresas que generen una renta. Esa renta genera un ingreso y ese ingreso genera un ingreso para el Estado y también para la gente. Casos que pasan, por ejemplo, en Qatar, lo citábamos, en Singapur, en Irlanda, en Noruega. Tienen grandes fondos que lo que pasa es que con los excedentes que se generen a través de las materias primas o a través de las empresas que tiene el Estado, se compran más empresas que generen más activo productivo y se sigue creciendo. Esta moda la va a tomar precisamente Arabia Saudita con la empresa Aramco, que es gracias a la cual va a abrir un fondo de $2 billones. Entonces estos ejemplos hay que tomarlos, hay que decirle, gobierno, por favor, si son gente de verdad calificada y están en los puestos claves, sean gerentes y sean ejecutivos de primer nivel, generando valor agregado a través de los impuestos. Y otra noticia nacional bien interesante es la relacionada con la perspectiva negativa que mantiene el sector financiero Moody's, que es una calificadora de riesgo. Mantiene este miércoles, entregó una perspectiva negativa para la banca que opera en Colombia, debido al limitado apoyo que podría otorgar el gobierno nacional a este sector por las restricciones fiscales. Este es el principal argumento que tiene Moody's para determinar que no puede mejorar la calificación al sector financiero colombiano. De tal manera que pues obviamente los riesgos por esta recuperación económica y por el apoyo que le puede dar el Estado, teniendo en cuenta la restricción fiscal, entonces se mantiene esta calificación. Además, los bancos colombianos permanecieron expuestos a economías, sobre todo con inversiones que tienen en Centroamérica. Y como en Centroamérica ha venido presentándose una situación de desaceleración económica, entonces esta calificadora ha tenido en cuenta las inversiones que tienen los bancos colombianos en Centroamérica y pues ha determinado que estas inversiones son volátiles por las condiciones de América Central, en donde tienen una alta presencia, y estos bancos pueden, obviamente, con estos activos en Centroamérica, ayudan a esta calificación, o sea, determinan que la calificación no pueda mejorar la calificadora Moody's. De tal manera que la capacidad del gobierno para apoyar a los bancos no es una capacidad fuerte. O sea, el gobierno colombiano en este momento no tiene un superávit, un músculo financiero muy grande para apoyar a los bancos. Obviamente podría darse el caso de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero en Colombia no se ha contemplado ni se ve en el corto y mediano plazo la posibilidad de que la banca central apoye a los bancos. Lo que hicimos en el pasado, muy lejos, historia de la época del presidente Andrés Pastrana, fue simplemente iniciar con el 2 por mil, o sea, un impuesto para salvar la quiebra de los bancos colombianos. Y en cambio en Estados Unidos la Reserva Federal, que está conformada por los banqueros norteamericanos, pues lo que hicieron fue hacer emisión para salvar a los bancos norteamericanos, que es básicamente lo que lograron hacer y objetivo que lo sacaron adelante. O sea, los bancos se recuperan con la inversión que hacen, con la compra de bonos que hace la Reserva Federal a través de esa emisión. Es muy importante recordar esto, porque recordemos que en Colombia comenzamos con el 2 por mil y ahora vamos en el 4 por mil. Esa es una de las cosas que ha generado también desbancarización. O sea, de cierta forma esto ayuda a los bancos, pero también está dañando a los bancos, porque mucha gente ya no quiere registrar plata a través del sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero debe ser obviamente un proveedor de capital y un facilitador a nivel de transacciones de dinero, pero si una persona va a transar en el mercado y si se va a quedar con menos dinero transando simplemente en el mercado, pues obviamente va a tener que tener ajustes a nivel de eficiencia financiera, porque nadie se la pasa haciendo transacciones para quedarse sin los réditos de capital, porque si no, entonces, ¿cuál sería la función? Y recordemos hoy en día que los sectores más competidos están dejando muy pocas rentas. Hay sectores que trabajan por el 10, 15, 20% anual, eso sin contar los contratiempos y los imprevistos que tengan. Entonces hay una cosa que es importante también mirar, y eso base de la parte de la política de desarrollo de economía en el Estado, que es que lo que hablábamos, si los impuestos no se están, y eso pasa desde nivel personal, desde finanzas personales hasta finanzas globales, a nivel de estados o de grandes empresas. Si uno
resulta gastando más de lo que le ingresa, pues obviamente tiene una quiebra asegurada a corto, a mediano o a largo plazo. No sé cuánto resista, pero la quiebra está asegurada. Nos toca ser eficientes financieramente y Colombia ya es la hora. Colombia es un país rico por naturaleza. Tenemos una de las materias primas vitales que va a ser por excelencia la mayor a nivel global, que es el agua. Recordemos que tenemos páramos que fabrican agua a nivel natural. No estamos cuidando los páramos como se debe y también no estamos articulando protección sobre esos sectores. Ya hay empresas internacionales que han explotado eso en Colombia. Entonces, que la riqueza, uno, se quede en Colombia y dos, que haya un cuidado en el desarrollo y manejo de esta. Y otra cosa, recordemos también, si hay países que son eficientes a nivel de desarrollo humano, Noruega es un ejemplo, Suecia, Dinamarca, hay que seguir modelos parecidos a esos. Ellos modelos que hacen lo que hablábamos, coger ese dinero de los impuestos, comprar activos productivos, generan ingresos, generan renta y a veces al final del año fiscal el gobierno le manda un cheque a la casa a cada ciudadano porque cada ciudadano es accionista a través de pagar impuestos en su país. Sí, y otro tema también nacional tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. En el año 2017 se dejaron de ejecutar cerca de 1.3 billones de pesos por el Sistema General de Participación. Este monto de recursos básicamente no se ejecutó en educación, 532.000 millones al cierre del 2017, y en tanto que el sector salud no se ejecutaron recursos por 857.802 millones, lo que quiere decir es que falta obviamente entrenamiento, capacitación y planeación en la ejecución del gasto público en las regiones para que este sistema de participación son recursos que se le entregan a educación, a salud y a propósito general se puedan ejecutar porque es beneficio para las comunidades. En la medida que el Estado no ejecuta los recursos que tiene disponibles, pues obviamente la población, el objetivo que es la educación y la salud, no tienen la respuesta inmediata, o sea, no se ejecutan esos proyectos para estos dos sectores estratégicos de la sociedad. De tal manera que ojalá en los próximos años se baje este índice de ejecución con el Sistema General de Participaciones. Mirando también, cerrando en panorama nacional con materias primas, miramos el crudo, WTI, petróleo, para los que no entiendan el término WTI, es la referencia de el crudo liviano. Está cerrando hoy en los $67.28, subiendo el 0.69%. En el caso del Brent, que es un petróleo más costoso de extraer, que es de los que se transan en el Mar del Norte, plataformas petroleras, lo vemos cerrando en los $76.91, subiendo el 0.97%. En el caso del oro, recordemos que es un refugio muy importante para grandes tenedores de capital y de empresas a nivel mundial, lo vemos cerrando en los $1.231 por onza. Recordemos que este ha tenido un leve repunte, rompiendo otra vez la barrera de los 1.200 con tendencia al alza. Esto debido a que la incertidumbre en el mercado internacional por el tema de guerra comercial y también de incertidumbre en el mercado. La plata también, que es el segundo refugio a nivel global, la vemos cerrando $14.64, subiendo el 0.23%. Sí, básicamente hay dos puntos de vista. Uno, el que tenía el ministro Mauricio Cárdenas en el pasado gobierno frente a presentar, y lo hizo el ministro Cárdenas, presentó un proyecto para reformar el Sistema General de Participaciones del país, pero el actual ministro, el ministro Carrasquilla, pues frenó, retiró el proyecto y obviamente tiene unos puntos de vista distintos para el Sistema General de Participaciones. Es básicamente esa distribución de los recursos en las regiones. Entonces este proyecto se retira y lo que hay es básicamente ajustar lo que hemos comentado, que estos recursos por 1.5 billones que no se alcanzan a ejecutar, lo importante es que las entidades territoriales tengan la mayor capacidad técnica, operativa, para que ningún recurso que sea girado por la nación del Sistema General de Participaciones pues se quede en tesorería, sino que se ejecuten, se desarrollen los proyectos, se haga el mantenimiento, la construcción de escuelas, todo lo que tiene que ver con la asistencia al servicio de salud, porque en caso contrario, pues estos recursos no van a cumplir el objetivo social. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas,
las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en Internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Distrital. En el panorama distrital, pues la Secretaría de Planeación de Bogotá ha venido ya anunciando que próximamente entregarán la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. Es importante este Plan de Ordenamiento Territorial porque va a definir cuál es el curso, cuál es el horizonte del uso del territorio, hacia dónde va Bogotá, cuáles son las zonas de crecimiento de la ciudad, qué características va a tener la urbanización en Bogotá, qué ciudad queremos. Como existen muchas ciudades en Europa que no tienen, por ejemplo, en sus planes de ordenamiento territorial establecen que no van a tener construcciones en altura. Es el caso como referencia mundial que es Roma. Roma no aceptan que haya edificios de 5, de 10, de 15 pisos, porque quieren mantener una estructura histórica, o sea, construcciones que son parte del archivo histórico de esta ciudad y no se permite, no es la competencia por rascacielos, mantienen esa ciudad subterránea, el sistema hidráulico, los ríos, todo esto que es el medio ambiente es la estructura básica de estas ciudades. En caso de Bogotá, en esta actualización del Plan de Ordenamiento Territorial que esperamos para la próxima semana, si ya está expedido por la Secretaría de Planeación, ya se conoce a la luz pública, empezar a comentar cómo van a quedar los parámetros fundamentales para el crecimiento urbano de la ciudad, cuáles son las expectativas que tiene este Plan de Ordenamiento Territorial actualizado, porque eso determina hacia dónde va a crecer la ciudad, cuáles son los énfasis que va a tener este plan de ordenamiento para que de manera más organizada, más planificada, pueda desarrollarse el crecimiento de la ciudad de Bogotá y la ciudad-región. Recordemos que esta es una buena noticia para los ingenieros, los constructores, que van a ver el otro año de lo que hablábamos el programa anterior, que era todo el desarrollo que va a tener Bogotá a nivel de urbanismo, ¿no? Dentro de los planes que se viene de Torca, que se hablaba, era más de 100.000 viviendas. Sí, son 198.000. Entonces es buenísimo y precisamente esta semana estábamos hablando con unos ingenieros que trabajan haciendo outsourcing para muchas empresas de construcción y ven esto como una buena noticia y esto es una buena noticia para el sector. Es algo que apuntará la economía de Bogotá y es muy bueno para el desarrollo de este sector. Entonces esto es algo que hay que aplaudirle al doctor Peñalosa, ¿no? Que es muy bueno. Mirando también otras acciones que nos estaban pidiendo los oyentes a nivel de mercado, en panorama distrital, miramos, por ejemplo, una acción que es importante en donde el gobierno tiene sus acciones, que es ISA. ISA, recordemos, es una transportadora eléctrica a nivel Suramérica y Centroamérica.
Entonces esto es uno de los ejemplos, por ejemplo, de los cuales se puede tener plata de los impuestos, comprar activos productivos, expandirlos y que generen renta a la nación. Esta renta a la nación le sirve precisamente para bajar impuestos, para hacer más inversión y para costear los gastos del Estado. La miramos, la acción de ISA, recordemos sector eléctrico cerrando en los 14.500 pesos, subiendo el 0.69%. Acciones como las de infraestructura, la preferencial de Semargos, la vemos cerrando en los 8.600 pesos, cerrando en el 0%. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, que agrupa a las más importantes acciones del mercado, lo vemos cerrando en los 16.103 puntos, subiendo el 1.97%. Acciones financieras como las del holding a preferencial aval, la vemos cerrando hoy en los 1.230 pesos, subiendo el 0.41%. Recordemos que esta semana hay una feria, se termina el 26, que es sobre la economía naranja, en Corferias. Para todos los que quieran ir, se está hablando precisamente de las nuevas tendencias, nuevos desarrollos, las nuevas alternativas de cómo desarrollar nuevos sectores de economía alternativa y que pueden ser productivos para la ciudad. Entonces recordemos a los oyentes, va del 23 al 26 de octubre, este mes, en Corferias. Para los que todavía quieran ir, pueden ir. Sí, recordemos entonces también que en este plan de ordenamiento territorial que está a marchas forzadas, la administración digital desarrollándolo, porque tiene que pasar, desde el punto de vista ambiental, este plan de ordenamiento territorial tiene que pasar por la aprobación de la Corporación Autónoma Regional, la CAR, en este tema ambiental, para que tenga esa corresponsabilidad, o sea, se integre ese plan de ordenamiento con el concepto de esta entidad especializada que es la Corporación Autónoma Regional. Igualmente, este plan de ordenamiento territorial debe pasar por el Consejo de Bogotá, o sea, una vez esté estructurado la parte técnica, y lo manifiesta Andrés Ortiz, el secretario de Planeación de Bogotá, que el ideal sería socializar este plan de ordenamiento territorial con las comunidades, con las localidades y en lo posible con las unidades de planeación zonal, que en una denominación se llaman UPZs, es la unidad de planeación zonal, y estas unidades deben participar de manera activa en la construcción y en el ajuste final de este plan de ordenamiento territorial, que repetimos, debe finalmente aprobarlo el Consejo de la Ciudad de Bogotá como la máxima junta directiva que nos representa a todos los ciudadanos. Hay que recordar que la UPZ, hablando de las siglas Unidad de Planeación Zonal, ya son como el plan de ordenamiento territorial, pero en singular, ya lo que tiene que ver con manzanas, con zonas y con barrios, que es donde también se reúne la gente que vive en esos sectores para decir qué es lo que quiere con respecto al sector o qué es lo que no quiere. Por ejemplo, habían sectores antes, creo que era por la Floresta, hace mucho tiempo, que había un matadero y la gente se quejó, y precisamente en la UPZ dijeron que por favor eso lo reformaran y lo modificaran para que no estuvieran ese tipo de industrias dentro de la ciudad. Sí, por ejemplo, el río Bogotá, en el POT, en el nuevo POT, en la actualización, pasará a ser el eje fundamental de la planeación, del planeamiento urbano, porque es el río, pues obviamente, que atraviesa la ciudad. Y estamos, también dice el secretario Andrés Ortiz, que la administración está pensando en ampliar el cauce y controlar las aguas de una manera técnica para tener un caudal que permita recorrerlo en el futuro en canoa, o sea, recuperar el río Bogotá como un eje fundamental. Eso como propósito es muy bueno. Lo que pasa es que hay que ver qué disponibilidad de recursos tenemos a nivel de Bogotá, y desde luego si hay concursos también de la CAR, de otras entidades, para mejorar el río Bogotá y llegar a ese punto, envolverlo un río realmente turístico que se pueda recorrer en canoa. Ese es un ideal maravilloso. Y es importante hacerlo porque recordemos que Bogotá tiene una de las fuentes de creación de agua más importantes del mundo. Es del mundo, el páramo Sumapaz. Entonces recordemos que tenemos una fábrica natural de agua que tenemos que cuidar, y si desde su origen es pura y es natural, pues ya en su caída, que se vuelve río Bogotá, pues podemos arreglar esa parte para que desde su principio hasta su fin sea agua de excelente calidad. Mirando otra información relevante para los oyentes que nos están pidiendo, hablemos sobre criptomonedas. Les comentamos hoy las primeras del mercado. Primero miramos al Bitcoin, cerrando hoy en los $6.522, cayendo el 0.31%, esta variación con respecto al día anterior. La de Ethereum, miramos cerrando en el menos 0.71%, cerrando en los $204, y también a la Ripple, que es la tercera por capitalización de mercado, cerrando en los 0.46 centavos de dólar,
subiendo el 0.04%. Sí, de esta manera llegamos al final con muchos temas económicos para la ciudad de Bogotá que impactan nuestra región y la calidad de vida de los bogotanos. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, analista de mercados, quien les habla Alberto Ávila, y en el control máster el ingeniero de sonido Andrés Rocha. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.